se hayan levantado con todo el ánimo de estudiar. Hoy día vamos a empezar a ver un contenido nuevo, ¿ya? Este se trata de la unidad 2, en donde vamos a ver algo que probablemente no lo hayan visto antes, ¿ya? Entonces, por eso es necesario que cualquier duda que tengan lo anoten para que lo veamos al final de la clase, ¿ya? Este tema tiene que ver con la célula, chiquillos, es la parte principal y fundamental de todo ser humano y es lo que nos va a llevar después a conocer los sistemas, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué sistema? Bueno, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, etcétera, todos los sistemas que existen en nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a ver la principal característica o definición de una célula y qué es lo que la compone, ¿ya? Porque si se fijan acá tengo dos imágenes de dos células diferentes y tienen como unas cositas adentro, ¿ya? Ahora más adelante vamos a ver qué cositas tiene. La llamamos así mientras, porque después les vamos a colocar nombres específicos. Vamos a empezar a ver un nuevo contenido que en muchos casos es un poco desconocido para la gran mayoría, ¿ya? El objetivo de la clase es conocer las principales características de la célula e identificar sus funciones, ¿ya? Vamos a saber qué es una célula, de qué está compuesta y cuál es la función, ¿ya? Más allá de eso no, porque eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, porque es harto contenido y en algunos casos son varios nombres, ¿ya? Entonces, para poder avanzar necesitamos saber la base de esto, ¿ya? Para partir, nosotros nos debemos preguntar primero qué es una célula, ¿cierto? Vamos a decir, chiquillos, que una célula es una unidad estructural y funcional, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando dice estructural y funcional? Estructural quiere decir de que es lo que compone cualquier ser vivo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, el ser humano, estamos hechos de millones y millones de células, ¿ya? Nuestra estructura tiene que ver con las células, ¿ya? Si nosotros viéramos un pedacito de nuestra piel, ¿cierto? En un microscopio, le hacemos zoom, vamos a ver que existen millones y miles de células dentro de un pequeño trocito, ¿ya? Así que imagínense que en todo nuestro cuerpo deben haber cientos de miles, muchas, muchísimas. No se ha llegado a un número exacto de cuántas células hay, por eso yo siempre hablo en cantidades grandes, ¿ya? Eso es estructural. Funcional, chiquillos, es porque todas estas células que están en nuestro cuerpo hacen que, por ejemplo, nosotros podamos protegernos de las enfermedades, ¿cierto? Podamos hacer funciones diarias, como por ejemplo nutrirnos a partir del alimento, ¿ya? Hacer todo lo que nosotros, nuestras funciones como ser humano, ¿ya? Eso es estructural y funcional. Aquí también les puse que se ve a través de un microscopio, porque la verdad las cosas es que una célula es más chiquitito que un puntito que ustedes pueden dibujar en su cuaderno. Es mucho más chiquitito que eso, ¿ya? Es imperceptible, es decir, no lo puedo ver con la vista, así como si yo quiero mirar ahora voy a decir, aquí esto tiene 10 células. No, no se puede. Tiene que ser solamente con un microscopio, que es lo que le hace como un zoom ustedes se preguntarán, ¿qué es un microscopio? Quizás un microscopio, chiquillo, es un artefacto que uno de repente coloca alguna muestra de cualquier cosa, ¿ya? Y esto lo que uno hace es ver por ahí y esta imagen se agranda por 10, por 15, por 20, ¿ya? Es como una lupa, pero tiene más zoom que una lupa, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la imagen, esa es como una imagen en 3D, ¿ya? ¿A qué me refiero en 3D? Que es como lo más real que hay de una célula, ¿ya? Vamos a ver de qué está compuesta la célula. La célula, chiquillos, está compuesta principalmente de tres cosas, ¿ya? O elementos comunes, ¿ya? Toda célula tiene que llevar siempre estas tres cosas. Si no lleva estas tres cosas, posiblemente la célula esté dañada, en este caso, o no sea característico de una célula, ¿ya? Una célula tiene que llevar un material genético, información hereditaria, más conocido como ADN, tiene que llevar citoplasma y membrana celular. Vamos a ver lo que es cada uno de esos. El citoplasma, chiquillos, se apunta más o menos a esta parte celeste que se encuentra en la célula. Este es como
como que la célula la cortaron en la mitad para poder mostrar la parte interior, ¿ya? Tenemos luego y la que estudiar una célula. Luego, entonces, vamos a ver las características de esas tres cosas principales que yo dije, ¿ya? Una de las cosas más importantes de toda célula, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver diferentes tipos de células, células con núcleo o células sin núcleo, ¿ya? Lo importante de esto es que en este caso, en esta célula que estamos viendo hoy, que es más general, es que posee un núcleo, porque hay otras células que no lo poseen, y vamos a ver qué es lo que contiene este núcleo, ¿ya? Porque no es una bolita vacía que está en el interior de la célula, ¿ya? Chiquillos, el núcleo lo que contiene principalmente es el ADN, ¿ya? O material genético. ¿A qué le llamamos nosotros material genético, chiquillos? Obviamente lo que les decía, al ADN que está compuesto o se encuentra en todo ser vivo, ya sea nosotros el ser humano, los animales, las plantas, etcétera. Todo tiene un ADN, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que el ADN es lo que le da las características a ese ser vivo. Por ejemplo, mi ADN me dio las características físicas que hace que quizás yo me parezca a mi hermano o a mis papás. Por ejemplo, no sé, los chiquillos aquí, los que son gemelos o mellizos, ellos lo que tienen es que comparten un ADN, tienen un ADN similar. Por eso es que comparten características físicas. Ya por eso nosotros, la gran mayoría de los hermanos, nos parecemos. Tenemos ciertos gestos, ciertos rasgos. ¿Ya? ¿Dónde se comparte eso? En el material genético. El material genético, ¿quién me lo entrega? Me lo entrega mi papá y me lo entrega mi mamá. Y en algunos casos, si uno se pone a ver la hebra se le llama esta cosita azul que está aquí en la imagen y es el material genético. Si uno estira la hebra, puede ser que encontremos rasgos hasta de nuestros tatarabuelos, ¿ya? Porque tiene que ver con la familia y con mis antepasados, pero principalmente con mi padre y mi madre, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo es el que envuelve o contiene el ADN. Nosotros este es un ejemplo del ADN y cómo está formado el ADN. En este caso, el ADN material genético en el núcleo se encuentra de forma de cromosoma, ¿ya? Y ahí hay puros de estas cositas como X, puras X dentro del núcleo, ¿ya? Entonces, estos cromosomas, si uno los mira como con una lupa, ¿cierto? Con más detalle, se van a ir desenrollando, ¿ya? ¿Cómo se desenrolla? De esta forma, se va a ir desenrollando hasta mostrar, en este caso, las bases nitrogenadas, que son estas que se encuentran acá, que si ustedes se dan cuenta, esto es una hebra de doble hélice. Una hélice es una línea, ¿cierto? Y la otra hélice es la otra línea. Eso se le llama hélice, ¿ya? O hebra. Exacto. ¿Ya? Nosotros les vamos a llamar base nitrogenada, chiquillos, a lo que une es como el puente entre estas dos hélices. Si se dan cuenta, son de diferentes colores, ¿ya? Tenemos 4 bases nitrogenadas que son la timina, que es la T, que se va a juntar siempre con una adenina. Luego tenemos la guanina, que se va a juntar siempre, sí o sí, con la citosina. ¿Ya, chiquillos? Estas 4 bases nitrogenadas están presentes siempre en el ADN y tienen que juntarse específicamente con ese par. Por ejemplo, si se junta una timina con una citosina, con una de arriba y una de abajo, lo que puede producir en el ser humano o en el animal que se juntan esas dos, puede producir mutaciones o alteraciones, ¿ya? Por eso es importante que se junte cada una con la que corresponde, ¿ya? Tío David, siga nomás. Ahí estaba, siga nomás. Ya. Ahí lo que ya habíamos conversado, chiquillos, que el citoplasma es un material acuoso, ¿cierto? Que es líquido, que en este caso es la parte interior de la célula y ayuda a que los organelos se puedan mover, ¿ya? Y cumplan su función, en este caso, cumplan su función celular. Dale nomás, tío.
Sigan nomás, eso ya lo hablamos. Ya. Ahí se tapó un poquito, pero dice organelos del citoplasma. Como les dije, los vamos a ver por encimita nomás. La próxima clase los vamos a revisar de manera más profunda. Principalmente, chiquillos, los organelos del citoplasma son 13, ¿ya? Algunos ya los acabamos de ver en profundidad, que son los más importantes, pero una célula, en este caso procarionte, que lo vamos a ver más adelante porque tenemos dos tipos, procarionte y eucarionte. Pero una célula procarionte que posee núcleos, chiquillos, tiene 11 organelos. Ahí van viendo. El número 1 corresponde al núcleo, ¿cierto? Que es lo que ya vimos nosotros. Perdón, el nucleolo. El nucleolo, chiquillos, es más pequeñito que el núcleo y también contiene material genético, ¿ya? Luego tenemos al núcleo que lo envuelve en el número 2. Después tenemos número 3, ribosomas. Ahí ustedes vayan asociándolo a la imagen. Tenemos la número 4, que es la vesícula o vesículas de secreción. Número 5, tenemos algo que se le llama retículo endoplasmático rugoso. Yo le puse ahí retículo ER, porque más adelante hay otro que se llama así. Sí, los nombres son bastante raros, la verdad, pero tenemos que empezar ahora a relacionarnos y acostumbrarnos un poquito, ¿ya? Número 6, tenemos que se le llama el aparato de Golgi. ¿Ya? Golgi fue un neurocientífico, chiquillos, que descubrió, aparte de la célula, o sea, perdón, aparte de la neurona, descubrió que existía un organelo en el citoplasma y le puso este nombre, ¿ya? Tenemos el citoesqueleto, el número 7, ¿ya? Que son como tubitos largos, como si fueran huesos esqueléticos. La número 8 tenemos el retículo endoplasmático liso. El otro era rugoso y este es liso. Número 9 tenemos la mitocondria o mitocondrias, que por lo general son 2 o 3, ¿cierto? Aquí se ven 2. Después tenemos la vacúola, que necesito alrededor de la célula. Número 13, preocupen por ahora la definición porque la próxima clase vamos a hablar de la función de cada una, ¿ya? Pero en general, esos son los organelos de una célula. Dele nomás, tío David. Y en este caso, esto ya lo hablamos, chiquillos, que tenía relación con qué es la membrana celular, o perdón, o sea, puede ser membrana celular o membrana plasmática, ¿ya? Plasmática se le da el nombre porque posee plasmas y diferentes cosas que en este caso les vamos a llamar fosfolípido y proteína. ¿Qué son eso? En ese caso son en la imagen número 2 que está ahí, se ven esos tubitos medio celeste y rojo, esos son los fosfolípidos y las proteínas, ¿ya? La membrana en este caso también se ve así, como pequeños circulitos rodeados. La primera imagen, perdón, la primera imagen, chiquillo, es una membrana real, ¿ya? Como les decía, la membrana lo que hace es, en este caso, proteger a la célula. Lo que hace principalmente es que mantiene el equilibrio de la célula, es decir, no deja que pasen muchas cosas adentro y expulsa todo lo innecesario hacia afuera, ¿ya? ¿Por qué mantiene el equilibrio? Porque si la membrana de una célula dejara entrar todo lo que está en su alrededor, podrían entrar bacterias, virus, microorganismos, etcétera, entonces quedaría la embarrada, la célula no podría soportar tantos ingresos, por lo tanto, controla y equilibra lo que entra, ya no entra todo, ¿sí? Ya, siga nomás, tío. Bueno, ya hablamos de las partes fundamentales de la célula, ahora tenemos que decir cuál es la función general de una célula, ¿ya? Tenemos que una célula es capaz y cumple la función de nutrición, reproducción y relación, ¿ya? Cuando hablamos que una célula cumple la función de nutrición, que es la primera imagen, queremos decir que obviamente a una célula entra oxígeno, agua, alimento y va a eliminar dióxido de carbono y esta misma agua, ¿ya? La nutrición, chiquillo, es lo que yo les explicaba, es cuando una célula obviamente se alimenta. ¿Cómo se alimenta? Intercambiando, en este caso, sustancias con su entorno. Es como que cuando deja ingresar a través de la membrana, está como comiendo, y cuando elimina es lo que ya no le sirve, ¿ya? En este caso, ¿cómo se alimenta?
se alimenta principalmente de oxígeno y de agua, ¿ya? Podemos decir también, chiquillos, que las células se reproducen. ¿Cómo se reproducen? A través de la división celular. De una sola célula ocurre la división, que en este caso más adelante lo vamos a conocer como meiosis o mitosis. Ocurre la división, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que hay dos células nuevas que son completamente idénticas, ¿ya? Lo que ocurre con los hermanos que son gemelos, ¿sí? Ya. Siga nomás, tío. Formas generales de la célula, chiquillos, porque no todas las células tienen una sola forma, ¿ya? Vamos a encontrar células en 4 distintas formas. La primera, por lo general, que es una de las más conocidas, son las formas planas, ¿cierto? Un ejemplo de esto es la mucosa bucal. La mucosa bucal, chiquillos, es como, voy a hacerlo, las partes de acá de los lados interiores, ¿ya? ¿Cómo hicieron para ver eso? En este caso con un cotonito, ¿cierto? Lo pasaron por esas partes y después lo pusieron en un pedacito de vidrio que es generalmente donde se ven las muestras. Colocan este poquito de mucosa que se sacaron con el cotón, ¿cierto? Después le echan una gotita de un líquido azul, ¿ya? ¿Para qué? Para después poder verla por el microscopio. Y se dan cuenta ahí, la mucosa es como media azulita. No es que nosotros tengamos mucosa azul, sino que la tiñeron de un color azul, ¿ya? Luego tenemos las formas esféricas, chiquillos, que, como la misma palabra lo dice, esférica o medias circulares. La principal y una de las más conocidas es el óvulo, ¿ya? El óvulo tiene relación, chiquillos, con la fecundación, ya con el nacimiento de un nuevo bebé. Luego tenemos las estrelladas, células de forma estrellada. Como ya les había mencionado, una de las más conocidas es la neurona. La neurona, chiquillos, es una célula y posee forma estrellada. Ahí está, ahí en la misma imagen se ve más o menos, ¿ya? Protozoo, en este caso, ese ejemplo es de una ameba, que es un protozoo. Los protozoos, chiquillos, son microorganismos pequeñitos, chiquititos, que se encuentran en distintos lugares, ¿ya? Y finalmente tenemos formas cilíndricas que se encuentran principalmente en nuestros músculos. Si nosotros, no sé, no lo vamos a hacer, pero evaluamos un pedazo de músculo de un ser humano, lo ponemos en el microscopio, ¿cierto? Una parte muscular, vamos a ver que está compuesto por puros tubitos, así parecido al dibujo de al lado, ¿ya? Dele nomás, tío. Como ya les mencionaba, chiquillos, el tamaño de la célula va a variar, pero por lo general es muy pequeñita con respecto al ojo humano, ¿ya? Ahí tenemos una comparación y vamos desde distintos objetos hasta los más grandes en relación a, digamos, cómo es el diámetro, en este orbital electrónico, un átomo, un microscopio, si es mucho más grande que una célula, ¿ya? Ahí mismo lo muestra. Pero piensen que una hormiga es pequeñita, o sea, como ya les decía hace un momento atrás, la célula, chiquillo, alcanza tamaños muy chiquititos, por eso nosotros no los podemos ver. Si yo quiero ver así células por todos lados, no se puede, ¿ya? Porque son muy chiquititas, ¿ya? Tío David, dale nomás. Y para finalizar, chiquillos, tenemos que las células se pueden clasificar de dos formas. Podemos clasificar las células que son una célula y las que son dos células, dos o más, ¿ya? La unicelulares, la misma palabra lo dice, chiquillos, uni. Cuando habla de uni, quiere decir uno, ¿ya? Por lo tanto, las células de tipo unicelular son aquellos organismos que tienen una sola célula, ¿ya? Un ejemplo es la levadura. La levadura es un ser vivo, chiquillos. Los protozoos, que son distintos microorganismos que pueden dañar una célula, otra célula, ¿cierto? Pero que ellos también son células, ¿ya? Las bacterias están incluidas, los virus, etcétera. Las algas también poseen una sola célula y en este caso algunos hongos, porque no todos los hongos son unicelulares, hay otros que tienen más de una célula. ¿Cuál hongo es, en este caso, que
¿Qué hongo puede ser considerado unicelular? Ahí les puse la penicilina, que se escribe penicillium. También es organismo unicelular, ¿ya? Y para finalizar, cambio nomás, tío. Para finalizar, chiquillos, tenemos los organismos pluricelulares, que principalmente son aquellos que poseen, oh, me equivoqué ahí, me faltó poner al final, es más de una célula, me faltó ahí más, ¿ya? Es más de una célula. Pluricelulares, en ese caso ahí es más de una célula, ¿ya? Ejemplos claros de más de una célula es, en este caso, el cuerpo humano, ¿cierto? Todos nosotros estamos compuestos, como les dije en un principio, de más de una célula. Todo lo que son las plantas, ¿ya? Hongos, todo lo que es del reino vegetal y reino animal está compuesto por más de una célula, ¿ya? Reptiles, peces, anfibios, etcétera, ¿ya? Creo que no me queda nada más ahí. A ver, tío, cambiamos. Ah, y ahí esta es la última, que es más o menos un dibujo que compara los dos tipos de células, ¿ya? Las dos clasificaciones según la cantidad, unicelular y pluricelular, una y varias células, ¿ya? ¿Sí? Ya, ahora nos vamos, chiquillos, a las preguntas, así que vamos a activar los micrófonos por si hay alguna pregunta. Hola, tía. Hola, ¿quién habla? Ven. Yo, el Luis. Luis, hola, ¿cómo está? Bien. Cuénteme. Bien, gracias. Dígame. No tengo ni una duda. Ya, todo clarito entonces. Sí. Ya, súper. Profe, ¿Alguien más tiene alguna? yo tengo una pregunta. Axel, ya, dígame. ¿Y qué pasó con la actividad de la anterior semana? ¿Verdad? Bueno, como tuvimos problemas técnicos, nos demoramos un poquito más, ya. Pero quiero saber quién la hizo. A ver, levante la mano. Sean sinceros, si no la hizo, la puede hacer Yo todavía. la hice. ¿Sí? Pero es que aquí tengo un cuaderno donde la copié de nuevo. O bueno, puse otra cosa, pero en mi otro cuaderno ya la había hecho. Tía, Es que no estoy en mi casa, mire tía, no estoy en mi casa. tía. Estoy en la casa de mi Ya. mamá, abuela. Ya, a ver que Profe, alguien me tía preguntó María algo. José. Luis, Tía, dígame.